La Biblia es la bandera que da celeste tierra, sus ramas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. En esta ocasión yo quiero compartir este tema, espero que sea una bendición. ¿Cuándo crecerá una iglesia? Ese es el tema que quiero compartir. Muy buenos días hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Es un gran placer, un enorme gustazo estar con ustedes después de varias semanas con problemas de salud. Ya estamos bien, bendito Dios, gracias por sus oraciones. Y estamos muy contentos, hermanos, para compartir la palabra de Dios. A continuación voy a suplicar que busquen por favor en el libro de Hechos capítulo 2, en donde tendremos la lectura en esta ocasión. Hechos capítulo 2, voy a leer el versículo 41 hasta el 47, en donde tendremos la lectura en esta mañana. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. El versículo 41, la palabra de Dios dice de esta manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema que voy a compartir: ¿cuándo crecerá una iglesia? Oremos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad en esta mañana de compartir tu palabra. Gracias por la salud, por la vida, gracias. Te damos gracias por descanso de la noche, por el techo, por la cama, gracias, Padre. Ahora te pido que me ayudes para compartir tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, los que hemos dedicado nuestra vida, nuestro tiempo en la obra, los que prácticamente todos los días estamos predicando la palabra, estamos sobre la obra del Señor. Muchas veces, muchas ocasiones, nos entra algún desaliento en nuestras vidas, porque trabajamos, le ponemos mucho entusiasmo a la obra de Dios. Y cuando vemos que la obra está creciendo, nos sentimos nosotros conmovidos, nos sentimos nosotros bendecidos, sentimos esa alegría enorme, pero enorme, porque vemos que la obra está creciendo. Pero llegan los momentos cuando se trunca.
Aunque uno esté trabajando, aunque uno esté haciendo lo que la Biblia enseña, y tal parece que uno no hace nada y no hay ese avance, se ha truncado y empieza esos tipos de cuestionamientos. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no nos estamos superando? Tal vez a usted le ha pasado alguna vez y se ha cuestionado, ¿por qué? Hermanos, yo creo que todos más de alguna vez hemos experimentado, hemos sentido, hemos visto estos problemas en el ministerio. Y tal vez a veces no vamos a entender, no vamos a comprender exactamente por qué. ¿Usted ha notado que muchas de las personas que usted invitó y ganó para Cristo van a la iglesia y repentinamente retroceden y ya no quieren, no van, ya no acuden? Y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué les hace falta? ¿Qué es lo que no se les enseñó, no se les dijo? Hay muchas interrogaciones, hermano. Pero en esta mañana yo quiero dar unos tips y espero que nos sirva para los que estamos en la obra, para los que estamos en el ministerio, que muchas veces el diablo se acomoda para desalentarnos. Sin embargo, hay mucha esperanza, hay mucha ilusión para seguir trabajando, y yo quiero a continuación que pongamos atención a lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor acá en el libro de Hechos, capítulo 2, 42. Dice de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Quiero que tome mucho en cuenta esta palabra, comunión, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nuestra atención debe estar en estas palabras: comunión unos con otros. En primer lugar, quiero compartir este tema como número 1. ¿Cuándo crecerá una iglesia? Es nuestro tema. Número 1. Cuando se practique el compañerismo. Cuando se practique el compañerismo. Hablar de una práctica es estar pensando de ejecutar. Sí. Hablar de esto es precisamente estar pensando en adiestrarse. El hombre necesita, el cristiano necesita ejecutar, necesita practicar, necesita adiestrarse en las cosas de Dios, necesita instruirse. Es fundamental. ¿En qué? En el compañerismo. En el compañerismo. ¿Qué es un compañerismo, amados hermanos? El compañerismo es el vínculo que existe entre compañeros, en este caso entre los hermanos. Es una armonía que existe o que debe existir entre los hermanos. Una armonía y una buena correspondencia entre la hermandad. Y a lo mejor, amados hermanos, esto tal vez lo hemos descuidado en algunas áreas. Tal vez inconscientemente nosotros hemos descuidado y tal vez está afectando, especialmente para los que son muy nuevos en el Evangelio, los que son muy nuevos, los que están iniciando en el cristianismo. Ellos ven que no existe ese aprecio, que no existe esa carisma, esa intriga que debe de existir. Pero ¿qué es lo que nos enseña Hechos 2, 42? Dice la palabra del Señor que aquellos primeros cristianos, aquellos hombres, aquellas mujeres, perseveraban en la comunión. Esto es importantísimo, que ahora se debe de cultivar. En la enseñanza
de los apóstoles es esto lo que dejaron. Esto lo que nos dan a conocer a nosotros. Los apóstoles practicaron esto, y la Biblia nos enseña que por haber practicado esto, que es fundamental dentro de un cuerpo cristiano, crecía todos los días el número de cristianos, crecían ellos, se fortalecían cada día, porque entre ellos existía este compañerismo que es tan importantísimo, amados hermanos. Y tal vez, como mencioné hace unos instantes, muchas veces sin querer nosotros lo descuidamos. Hace muchos años llegó una persona y me saluda: pastor, yo quiero que usted me dé una palabra, un consejo. Le dije: exprese cuál es su problema, su detalle. Dice: yo estoy yendo a una iglesia, no tiene mucho que empecé a asistir a esa iglesia, pero he notado algo que está sucediendo en esa iglesia, y en especial en mi persona. Cuando llegamos a la iglesia y cuando se termina la iglesia, a nadie se acerca a mí y me saluda. Los nuevos que asistimos a la iglesia, nadie extiende el brazo para decirnos cómo está, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dice: yo creo que no hay un compañerismo en esta iglesia, y yo siento que me está afectando, estoy pensando no asistir. Es muy probable que esto suceda en muchos grupos, en muchas iglesias. A veces es ser inconscientes, porque hay otras áreas, otros trabajos que atender, pero todos los cristianos debemos darle un abrazo, un saludo, una bienvenida, un cómo está a la persona que nos visita, y los que ya somos de ahí, que exista, que se practique, que se cultive el compañerismo. Esto creo que hace mucha falta. En algunas iglesias hay grupos, un grupo para allá, otro grupo para allá, y cada quien. Cuando nosotros abandonamos a algunas áreas que son importantes, descuidamos unas personas, unas áreas que son importantes. Pero ¿por qué lo hacemos eso? Porque el compañerismo está retirado, está lejos, se ha divorciado, y no debe existir esto. ¿Por qué? Porque en el compañerismo existe el elogio de unidad. Quiero que entendamos esto. El compañerismo nos enseña que los apóstoles lo practicaron hace muchos siglos, miles de años atrás. Pero también la Biblia nos enseña, en el compañerismo existe ese elogio de unidad. El salmista nos enseña, y es claro. Y vayamos, si usted tiene Biblia, es un versículo bastante conocido, pero si usted tiene Biblia, vayamos hasta Salmo 133. Vamos a buscar este pasaje, Salmo 133, y dice de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Mencionaba hace unos instantes, el compañerismo engendra el elogio de la unidad. Necesitamos hoy más que nunca eso, la unidad, que exista. Pablo, el apóstol, les escribe a los hermanos de Corintios. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente
mente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí una vez más la Biblia nos enseña sobre el elogio de la unidad, el elogio del compañerismo, y esto debe de existir. Por eso que en muchas ocasiones hay problemas en las iglesias, porque hay divisionismos, hay divisiones en las iglesias, porque no existe este compañerismo que la Biblia nos enseña. Necesitamos aprender, necesitamos saber que este es un ingrediente importantísimo, una dosis importantísimo dentro del cuerpo, dentro de la organización, dentro de la agrupación del cristianismo. Es fundamental. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar entre los hermanos, entre los cristianos, que todos honren a Dios con un mismo espíritu, todos al unísono, adorar, glorificar el nombre de Dios, porque cuando esto va a suceder, cuando se practique el compañerismo, es entonces cuando va a empezar a crecer una iglesia. ¿Por qué? Porque se está sembrando, porque se está dando, demostrando ese compañerismo, ese alejamiento. Ahora hay un acercamiento. Ese eslabón separado, ahora se puede unir. Es el vínculo. Amados, ¿cuándo se puede crecer o cuándo crecerá una iglesia? Cuando se practique el compañerismo. Y tanto que hace falta, hermanos, muchos. Nuestros jóvenes ahora necesitan, nuestros jóvenes muy pocos tienen ese deseo de ir a la iglesia. Y cuando nuestros jóvenes van a la iglesia buscando alguna palabra de consuelo, alguna palabra de reto, alguna palabra que los anime, y muchas veces se ignora, no se toma en cuenta a esas personas, a esos jovencitos que necesitan alguien, buscan un amigo, buscan una palabra para que ellos se sientan fortalecidos, animados. No existe, más bien dicho, entonces el compañerismo. Hay que cultivarlo, hermanos. Hay que buscarlo, porque esto es interesante, es importantísimo, amados hermanos. Enseñanza número 2. ¿Cuándo crecerá una iglesia? Número 2. Cuando se persevere en convicción. Cuando se persevere en convicción. Es entonces cuando la iglesia va a crecer. De otra manera, no. Hablar de perseverancia es hablar de continuación. Sí, es pensar, es tener la permanencia, es mantenerse siempre fiel en la iglesia. Es perpetuar. Aquí hay un problema, amados hermanos, hay un problema. Cuando estamos hablando de que cuando se persevere en la convicción, es entonces habrá un crecimiento. Lastimosamente, muchos de los que se llaman ser cristianos son piedras de tropiezo para no crecer en la iglesia, y estamos considerando nosotros ahorita mismo que la perseverancia es perpetuar. Muchos cristianos van a la iglesia y demuestran mucho interés, se ven que tienen un espíritu combativo, un espíritu alegre de entrega total para servir a Dios, pero llega el momento cuando vienen los problemas, visitan los problemas a la vida de un cristiano, y ya no van.
Y empiezan entonces, esas personas que alguna vez estaban en la iglesia, los vieron en la iglesia, cantando en la iglesia, incluso enseñando en la iglesia, ahora los ven muy lejos, muy retirados, no quieren nada de Dios. Entonces allí es el mal testimonio, la gente ve. Pablo dijo, cuando les habla, les escribe a los de Corintios, vuestras cartas sois vosotros conocidas y leídas por todos los hombres. La gente observa qué es lo que hace el cristiano, qué es lo que ahora no está haciendo. Un verdadero cristiano entonces debe perseverar en su convicción. Estamos hablando de mantenerse. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de certeza, estar seguro. Es de confianza. Estamos pensando en creencia. En esa convicción va a permanecer. No importa cuántos problemas habrán llegado o llegarán en la vida, pero el cristiano debe estar convencido al 100%. ¿Sí? Debe haber convencimiento en esa persona, estar segura de lo que ha hecho. En el Salmo, abra por favor y quiero que busque Salmo 125:1. La palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, busque este pasaje, y si no, escuche. Mire lo que dice la palabra de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Escuche esto y descifre, analice lo que dice este texto. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué es lo que está hablando aquí? De perseverancia, de perpetuidad. Sí. Está hablando de continuar, está hablando de convicción, de certeza. Esto es lo que debemos de tener los cristianos. No importa cuán grandes sean los problemas, no importa cada cuándo vengan los problemas, pero nosotros vamos a hacer, como dice el salmista en su número 125, versículo 1, que nosotros debemos ser como el monte o los montes de Sión que no se mueven. En aquellos tiempos, hermanos, en el entorno de Jerusalén, en esos cerros enormes había arbustos de cedros enormes. Venían las tempestades, los ciclones, los relámpagos, venían todo tipo de problemas y retachaban en estos árboles, pero ellos permanecían fuertes y firmes. ¿Por qué? Porque esos árboles, tenían sus raíces tan profundos sobre las piedras, sobre las rocas y sobre raíces contra raíces que no podían despegarse, porque ellos tenían su profundidad de raíces. Precisamente el cristiano debe tener su profundidad, su fe. Aunque vengan problemas muy fuertes, nosotros vamos a permanecer. Cuando esto va a suceder, la gente va a ver. Cuando esto esté aconteciendo en nuestra iglesia, es entonces cuando la iglesia crecerá. De manera que quiero que entendamos que por los problemas no hay que correr. No. Por los problemas nada para atrás ni para agarrar vuelo, sino todo lo contrario. Ese grupo que ha perseverado, ese grupo que ha tenido problemas y ha vencido, viene otro integrante y ya se va multiplicando y va a ir creciendo. Pero dejará de crecer cuando viene el problema y vámonos. No queremos nada, no queremos saber absolutamente nada de estas cosas ya, porque puros problemas. Así no va a crecer. Entonces, esto es importante. Cuando se persevere en convicción,
Es fundamental que cada hombre, que cada mujer necesita estar con toda su confianza, teniendo en el Señor, y seremos vencedores. Pero no solamente en esto, la Biblia nos enseña sobre la perseverancia. Necesita cada hombre, cada mujer, cada cristiano permanecer en problemas que cada día llega a visita, en forma individual o en forma global, en la iglesia o en los hogares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren lo que dice la Biblia. Y yo quiero que busque, por favor, a continuación en Mateo capítulo 7, y veremos la ilustración que hace el escritor, y esto nos va a servir, esto nos debe de servir como un reto en nuestras vidas. Mateo capítulo 7 y el versículo 24, 25, dice la palabra del Señor de esta manera. Escuche: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora note, en Salmo 125 dice, como los montes de Jerusalén. En este versículo dice, sobre la roca. El versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Oh, hermanos, esto es maravilloso para nosotros. Son porciones que nos deben motivar, deben ser reto para nuestras vidas. Como cristianos, todos los días los problemas tocan la puerta de nuestra casa. Todos los días los problemas tocan la puerta de nuestro corazón. Pero ¿qué vamos a hacer si viene uno tras otro, uno tras otro? La Biblia nos enseña este ejemplo, esta ilustración, que este hombre edificó su casa sobre la roca. ¿Sabe usted perfectamente bien que nosotros, nuestra convicción, ¿sí?, nuestra perseverancia está en la roca que es Cristo Jesús? Gloria a Dios. Que nuestra fe, nuestra certeza, nuestra creencia, nuestra confianza está en la roca que es Cristo. ¿Y quién puede mover esta roca? Nadie, porque estamos nosotros blindados con Cristo. Esto es maravilloso. Aunque vengan problemas, nosotros no vamos a abandonar a Cristo, no vamos a abandonar la iglesia. Y es entonces cuando la iglesia va a crecer. Pero los cristianos necesitan tener carácter fuerte, necesitan ser cristianos determinados, necesitan los cristianos demostrar en los momentos más difíciles, en los momentos amargos, demostrar que realmente estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús, porque esta roca es más fuerte, más poderoso que los problemas, que el mismo diablo. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las practica, las ejecuta, las vive, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿en dónde ha edificado su casa? ¿En dónde tiene edificada su convicción, su perseverancia? ¿En la roca que es Cristo? Si es así, la iglesia va a ir creciendo. Sí, porque la iglesia no crece es cuando vienen los problemas, cuando llegan los problemas y alguien es tocado y dice: ya no voy a la iglesia, y ya no va. En vez de que se multiplique,
se está haciendo menos. Se está haciendo menos. Entonces demostremos carácter en medio de circunstancias complicadas. Número 3. ¿Cuándo crecerá una iglesia? Cuando se proclame la compasión. Escucho bien. Hasta cuando se proclame la compasión, es entonces cuando una iglesia va a crecer. Sí, proclamar es pregonar la palabra, es revelar la palabra, es publicar, es predicar. Esto es importante que nosotros entendamos. Cuando hablamos de compasión, hermanos, estamos pensando en misericordia, estamos pensando en clemencia, estamos pensando no otra cosa, en sensibilidad. El hombre y la mujer que conoce a Cristo debe sentir sensibilidad por la gente que no tiene a Cristo todavía, que la gente que está muriendo sin Cristo se va al infierno. Esto es importantísimo para nosotros. La compasión es importantísimo. Si no existe compasión, amados hermanos, la iglesia no va a crecer, porque nosotros nos damos por bien servidos y decimos, al fin yo ya soy salvo, con esto basta de que yo vaya cuando muera a la presencia de Dios y gozar las mansiones. ¿Sí? Usted y su servidor va a morir, pero hay otros números más. Si no es así, entonces la iglesia no va a crecer. Se necesita entonces entender, proclamar el evangelio. Y yo quiero que entendamos, amados hermanos, el predicar, el publicar, el revelar el evangelio, la palabra de Dios, no es opcional. Es decir, no esté pensando usted, ese trabajo de ir a predicar en la calle, de ir a predicarle en las casas, le corresponde solamente a los líderes de la iglesia, los diáconos, el pastor. No. Todos nosotros somos responsables. Si usted conoce a Cristo, es responsable de predicar el evangelio, de enseñar, de darle el testimonio, de decir a la gente cómo Cristo lo cambió, cómo era antes y ahora cómo es. Entonces, pregonar, predicar, no es opcional. Miren lo que dice la palabra de Dios, y los invito a que vayamos rápidamente hasta en el libro de Hechos capítulo 5 y veremos lo que la palabra del Señor nos enseña. En Hechos capítulo 5 y el versículo 42 dice la palabra del Señor de esta manera. Yo lo leo, si usted lo tiene, puede seguirme, y si no, escuche. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Conste, este versículo está hablando de que es importante de pregonar el evangelio. Estos hombres, estas mujeres que predicaron el evangelio en este tiempo, no estaban viviendo en un momento de regocijo físico, hermanos. Ellos tenían persecuciones. Los cristianos eran azotados, eran golpeados, los mandaban a la cárcel. Ellos sufrieron en el primer siglo, los cristianos sufrieron tanto, pero ellos no se detuvieron, sino que ellos siguieron predicando el evangelio a pesar de que salían dolidos, lastimados. No se detenían en predicar. Entonces, esto nos hace saber, nos hace entender de que el pregonar el evangelio de Cristo no es opcional. Todos. El joven que conoció a Cristo ahora ya tiene derecho de predicar, de testificar y decirle que Cristo la cambió.
El anciano tiene derecho también de practicar, de predicar. ¿En dónde? En el templo, en la calle, en la casa, en el trabajo, en la oficina, en un parque parque deportivo, en una playa. Hay muchas maneras para exponer la palabra de Dios, con la esposa, con los hijos, con el primo, con la familia que no conoce a Cristo. Entonces, si esto se hace, la iglesia va a crecer, la iglesia se va a multiplicar. Dice la palabra del Señor que estos cristianos predicaban la palabra de Dios. No importaba los problemas que ellos tenían, pero dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y vaya que hizo impacto estos mensajes en medio del dolor que tenían los cristianos que eran azotados. Tuvo un impacto porque la Biblia nos enseña que hubo un crecimiento enorme, un crecimiento de tal magnitud. Dice la Biblia que creció el evangelio, creció el cristianismo. No se detuvieron porque tenían problemas. No dijeron, no, estamos siendo nosotros golpeados, encarcelados, mejor voy a estar en la casa tranquilo y ya no voy a predicar. Sino todo lo contrario. Estos problemas eran una buena dosis para salir y predicar con más valor, con más entusiasmo, con más entrega. Esto creo que lo que hace falta en los tiempos en que vivimos, amados hermanos. ¿Cuándo crecerá una iglesia? Cuando se proclame la compasión, cuando brote de usted el amor por la gente perdida. No solamente debemos entender que el predicar es opcional. No, se predica el evangelio cuando todos los cristianos puedan tener obstáculos muy severos, muy fuertes en su entorno. La palabra de Dios nos dice, y una vez más le invito a que vayamos hasta en el libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 11, Hechos 11, dice la palabra del Señor en el versículo 19, de esta manera. Hechos 11, 19 hasta el 21, dice la palabra de esta manera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, escuche, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuándo creció la iglesia de aquellos tiempos, de aquellos lugares? Cuando los hermanos, cuando los cristianos proclamaron compasión, cuando en ellos brotó desde lo más recóndito de su ser la compasión, predicaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que creció el número de cristianos. Hermanos, nosotros, por la gracia de Dios, por estas áreas de donde vivimos, no tenemos persecuciones. No, tenemos toda la libertad. Tenemos todas las ventajas para predicar, para sentir esa compasión por las almas perdidas. Recordemos, Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios demostró desde los cielos la compasión por el ser humano, amó al hombre. Nosotros que ya tenemos la vida eterna, sabemos que Cristo nos ha perdonado y nos ha salvado. Somos deudores. Ahora nosotros tenemos que compartir
De gracia recibimos. Ahora también de gracia tenemos que salir para dar esas buenas nuevas. Pero hace mucha falta comprender esto. Hermano, yo quiero que usted vaya pensando sinceramente qué es lo que tenemos que hacer para que crezca nuestro grupo, nuestra iglesia. Enseñanza siguiente, es decir, el número 4. ¿Cuándo crecerá una iglesia? Cuando se prepare a los convertidos. Sí, cuando se prepare a los convertidos. Usted ha sabido, usted ha escuchado que en campañas enormes o en campañas chicas hay gente nueva que acude a la iglesia y escuchan un mensaje, y por medio de ese mensaje, de ese siervo de Dios que expuso la palabra, son tocados por el Espíritu Santo y aceptan a Cristo. Una vez que ellos han reconocido que son pecadores, son nuevos, no van a la iglesia porque necesitan mucho. Se necesita mucha preparación para ellos. Se necesita mucha enseñanza para ellos. ¿Quiénes son los responsables por estas personas, por estas almas que han conocido a Cristo? ¿Quién necesita gastar? ¿Quién necesita gastar tiempo? Los cristianos. Sí. Entonces el cristiano debe tomar tiempo para ir y buscarlos, para prepararlos, esos convertidos. Sí, se necesita entonces organizar, se necesita ensayar, se necesita comenzar ya con esa gente que no se visita, son nuevos. Se necesita prevenir con esas almas. ¿Cuándo va a crecer? Cuando se busca estas almas recién convertidas, no dejarlas, no abandonarlas. Se necesita entonces la ayuda a estos convertidos cuando ellos ahora ya han experimentado una transformación en su vida. Ahora necesitan el apoyo de usted que conoce a Cristo. Sí, miren lo que dice la Biblia sobre la instrucción. Una vez más, invito a que vayamos en Hechos capítulo 17 y el versículo 11, Hechos 17, 11, la palabra del Señor nos dice de esta manera. Hechos 17, 11 dice de esta manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pablo había predicado, había enseñado, y este grupo de personas recibieron la palabra. Sí, es exactamente lo que pasa en los tiempos modernos en que vivimos. Hay gente que recibe la palabra del Señor, sí, pero no hay quien les enseñe, no hay tiempo para ello, para instruirlos. Y sigue diciendo la palabra del Señor: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Si no hay un maestro, si no hay un instructor, ¿cómo les van a enseñar a esos nuevos? ¿Cómo van a ser instruidos en la palabra? Se necesita, sí. Cuando esos nuevos se busca, se cultiva, van a crecer espiritualmente, van a crecer en conocimiento. Y es entonces cuando la iglesia va a ir creciendo, tal vez paulatinamente, pero va a ir siguiendo este curso de crecimiento poco a poco. La instrucción se necesita porque es importantísimo, es importantísimo. Tal vez se ha descuidado en los tiempos, pero mientras haya vida, hay oportunidad para hacerlo. Y si en estas áreas hemos fallado, necesitamos pedirle perdón a Dios. Pero hay mucha gente que conoce a Cristo y se descuida, se abandona.
La Biblia nos enseña, nos da más información que es fundamental para nosotros. Allá en el libro de Timoteo, y ahora los invito, vayamos rápidamente, vayamos corriendo, vayamos volando, porque se nos fue el tiempo ya. Allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Mire, lo que has oído de mí, aquí está hablando Pablo, el gran apóstol, se está dirigiendo al joven Timoteo, y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Sí, Pablo le enseñó al joven Timoteo, ahora ya es un adulto espiritualmente, bien cimentado, bien fundado. Ahora le dice: esto encarga a hombres fieles, esto encarga a otras personas, y aquellas personas que tú les van a encargar, ellos van a ganar también 1, 2, 3, 4, a ellos también que les enseñen. ¿Para qué? Para que tengan ellos un buen fundamento, un buen crecimiento en las cosas de Dios. Y de esta manera la iglesia se va copando, va creciendo. Es maravilloso lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos. Es fundamental. ¿Cuándo crecerá mi iglesia? Cuando se prepare a los convertidos, a esos nuevos. En Hechos capítulo 16, 33 y Hechos capítulo 8, 35 al 38, la Biblia nos enseña la gran importancia de enseñar para aquellos nuevos cristianos que practiquen. En Hechos 16 habla acerca de aquel hombre carcelero. Conoció a Cristo cuando había muchos problemas, y dice la Biblia que Pablo y Silas fueron a su casa y seguramente le enseñaron y fue bautizado. En Hechos capítulo 8 habla acerca del etíope y Felipe. Felipe le enseñó al etíope, y dice la Biblia que llegaron a un lugar donde había agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide para que sea bautizado? Seguramente Felipe le instruyó, le enseñó. Y esta gente fue creciendo lentamente, pero creció. Hermanos, en cuarto lugar, cuando se practique, o se prepare, más bien dicho, a los convertidos, es cuando va a crecer. Aquellos nuevos no hay que abandonarlos, hay que buscarlos, enseñarles, instruirlos para que vayan creciendo. Amados hermanos, el tema: ¿cuándo crecerá una iglesia? Número 1, cuando se practique el compañerismo. Número 2, cuando se persevere en convicción. Número 3, cuando se proclame la compasión. Y número 4, cuando se prepare a los convertidos. Este trabajo está en el área de los cristianos. Todo lo que se ha mencionado aquí está en el cuerpo del cristiano, quien puede darle el soporte. Nosotros, un cuerpo, vamos a cultivar todo esto para que la iglesia vaya creciendo. Amados, que Dios les bendiga grandemente. Espero que alguna palabra, alguna idea, algún versículo le quede en su corazón para que usted crezca, para que usted se supere. En las iglesias hay muchas necesidades, y tal vez una de las áreas que hemos descuidado son estas cosas, pero con la ayuda de Dios se va a lograr. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poco de tu palabra, pero los que han escuchado y los que lo harán más tarde, espero que toques, que sea una palabra en su corazón de bendición, Padre. Gracias. En tus manos dejamos todo esto, en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor.
Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Urizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido.